Atención. Primera llamada. Segunda llamada. Tercera llamada. ¡Comenzamos! Levanta el telón que ya inicia Cultureando en los Cabos. 30 minutos de cultura, educación, arte, literatura, cine, deporte, entretenimiento, actividades estudiantiles y más. Por el 1180 AM y mixlr.com/Radio WAPS. Te esperamos todos los martes en punto de las 4:30 p.m. Espacio para la comunidad universitaria. Muy buenas tardes y es un día lluvioso para todos aquí en la mayoría en Los Cabos y en La Paz. Ya estamos iniciando su programa Cultureando en Los Cabos. Yo soy su amiga Yuki Ramírez. Muchísimas gracias por acompañarnos martes y pues hoy estamos en celebración porque nuestro programa cumple 10 transmisiones al aire, así que estamos muy contentas, ¿verdad, maestra? Así es, y muy felices de compartir con ustedes este espacio. Hola Yuki, ya saben, de este lado, Margarita Alvarado, que les da la bienvenida a nuestros seguidores que nos escuchan y ven a través del 1180 AM en Radio WAPS y por la Mix RL, además de las páginas de Facebook Radio WAPS y WAPS Los Cabos. Recuerden, si tienen sugerencias, algún tema, algún evento que quieran dar a conocer, alguna actividad, pueden compartirla con nosotros a través de nuestro correo cultureandowaps@gmail.com y con gusto lo vamos a compartir en su programa. Y así es. Bueno, y este mes tenemos diversas conmemoraciones, iniciando con el día de ayer, 12 de octubre, que es considerado como el Día de la Raza. Conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. Evento que en la actualidad está envuelto en grandes controversias, ya saben, ¿no? Sí. En cuestiones de fechas históricas siempre hay pros y contras, siempre hay multifactores que hacen de estos temas fascinantes para el análisis, porque simplemente, si partimos del hecho que Colón pensó que había llegado a las Indias y en realidad llegó a un continente totalmente nuevo para ellos, bueno, pues de ahí podríamos arrancar con muchas discusiones, ¿no? Terminó instalado en este continente sin saberlo, ¿no? También otra de las fechas importantes dentro de este mes de octubre es el próximo viernes 16. Desde 1979 se conmemora el Día Mundial de la Alimentación. Es una celebración promovida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. ¿Qué quiere decir? La idea es que, o el propósito de este proyecto es que también se busca que en la gente su meta sea cero hambre. Esperamos que en algún momento lleguemos a ese nivel, ¿no? Y lograrlo. Así es. Lograr el así es. Sí, son temas bastante interesantes y pues bueno, como les decíamos, hay muchos temas a conmemorar en octubre, sí, de cada uno. Sin embargo, nos queremos centrar en una fecha de suma importancia para todos y en especial es para las mujeres. Es el 19 de octubre, fecha que por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud se celebra mundialmente el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. En este día, el objetivo no es conmemorar la fecha porque sí, el objetivo es crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles y diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos contra esta enfermedad. Y por esa razón tenemos una invitada muy especial, María Elena Rojas Galván, psicóloga, educadora sexual y actualmente es presidenta del Colegio de Psicólogos Capítulo Los Cabos. Bienvenida, Elena. Hola, Margarita, Yuki, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes en su programa y sobre todo, bueno, hablando de este tema que es sumamente importante para la salud de las mujeres, pero para la salud de la sociedad en general, porque cuando las mujeres estamos bien, eso tiene un impacto definitivamente muy positivo en todas las áreas de la vida, ¿no? Entonces, por nosotras y por ahora sí que por mí, por todas mis amigas, por nosotras y por todo el mundo, las mujeres tenemos derecho a tener una vida de calidad y bueno, la calidad también se vive en la salud, ¿no? En la salud mental, sexual, etcétera.
Bueno, pues bienvenida María Elena, vamos a iniciar con esta pequeña entrevista, nos gustaría que durar por lo menos una hora, pero vamos a tocar temas bastante importantes, específicamente que nos pudieses platicar un poquito sobre el cáncer de mama. No solamente es un tema exclusivo de las mujeres, sino también es del sexo masculino. Entonces, pudiésenos platicar un poquito sobre esta, ¿no? Sí, mira, lo primero que me gustaría decir es que no es casualidad, perdón por la voz, pero es que canté mucho, ¿no es cierto? Sí, me he tenido mucho trabajo, entonces, pero decir es que no es casualidad que las manifestaciones del cáncer que más se presentan estén relacionadas con partes de nuestro cuerpo que están vinculadas directamente con la parte erótica y sexual, ¿no? En el caso del cáncer de mama y el cáncer cervicouterino, que son como los más frecuentes en el caso de las mujeres, y en el caso de los hombres, el cáncer de próstata. Pero bueno, en esta ocasión nos enfocamos al cáncer de mama. ¿Y por qué es importante hacer referencia desde esta perspectiva? Porque lo dicen los médicos, las investigaciones, que la mayoría de los cánceres, por ejemplo, de mama, son curables si se detectan a tiempo. Pero ahí es donde entra el tema de la controversia con la parte de la sexualidad, porque la sexualidad vista todavía como un tema tabú, donde implica el no tocar el cuerpo, el no explorar, y si nosotras, por ejemplo, no exploramos nuestro cuerpo y no sabemos cómo están, por ejemplo, los senos en una condición, digamos, de salud, y no los tocamos constantemente, no vamos a poder detectar cuando algo no está yendo bien, ¿no? Incluso cuando nos enseñan a hacer el examen de autoexploración, te das cuenta que en realidad lo que implica es que tú estés en contacto con tu cuerpo para estar detectando si algo no está funcional. Entonces, de ahí la importancia, por eso muchas de las campañas van hacia la parte de tócate, ¿no? O sea, sí. Tócate, conócete, identifica como cuerpo en condiciones de salud para que aprendas a diferenciar cuando algo no está bien. Y efectivamente, no es un tema solo de las mujeres, porque pues las mujeres nos relacionamos con parejas, con hombres, digo no siempre, pero cuando así es. Y el diagnóstico de enfrentar una enfermedad como es el cáncer de mama, pues tiene implicaciones no solo en la parte física, ¿no? Que es a veces donde tanto de las personas como de la atención se centra en que la mujer saber en qué etapa está, los medicamentos, las quimioterapias, las cirugías, como toda la parte de la atención médica, pero muchas veces se deja de lado la parte tanto psicológica del impacto de un diagnóstico, por ejemplo, que tiene en la vida de las mujeres y de las parejas o de los hombres que las rodean, como también del área sexual. De hecho, investigando yo precisamente para este tema, descubrí, fíjate, especialidad dentro de la sexología que se llama oncosexología. O sea, wow. Tiene que ver precisamente con una disciplina que se enfoca directamente a asistir a las pacientes durante el proceso de la enfermedad en todo lo relacionado con la sexualidad humana. ¿Por qué? Dime. Es muy interesante esta parte que comentas, porque efectivamente existen todavía muchos pues tabús, ¿no? Sobre todo sobre la sexualidad, sobre el conocimiento mismos desde un enfoque de la sexualidad. Aún en estas épocas seguimos arrastrando cuestiones de muchos años y entonces eso genera que no haya ese acompañamiento, ¿no? No haya ese acompañamiento en todo lo que representa la enfermedad. Y esto no solamente tiene que ver con la cuestión de salud sexual, sino también tiene que ver con lo que tú estás señalando, con la parte de la salud emocional, porque desde el hecho de acompañar a alguien que presenta algún padecimiento de cáncer, en particular el cáncer de mama, representa también algunos otros factores, ¿no? Cuando tienes el acercamiento con personas que han ya pasado por un cierto tratamiento de cáncer de mama, pues entran otros factores de sentirnos quizás devaluadas como mujeres porque nos extirpan un seno, etcétera. Entonces también ahí va toda esta cuestión emocional. Al respecto, ¿qué información hay, Elena? Mira, lo primero que nosotros tenemos que, importante precisar, Margarita, es que cuando a alguien le dan un diagnóstico
por ejemplo, tienes esta enfermedad, esa situación implica un duelo. Un duelo es el proceso que se vive posterior a una pérdida, ¿no? Generalmente los identificamos con mayor facilidad ante la muerte de un ser querido. Pero los duelos también se viven ante una pérdida de una pareja, por ejemplo, por separación o divorcio. Y en el caso de tener un diagnóstico como una enfermedad, también hay un duelo por la pérdida de la salud. ¿Sí me explico? Y entonces ese duelo tiene etapas por las que vamos a tener que pasar. Por ejemplo, como la negación. De repente es como, esto no está pasando, esto no me está sucediendo a mí, ¿no? Etapas como algo que se conoce como renegación, que es donde ya como que estoy empezando a entender, pero me resisto y entonces aparecen sentimientos de culpa, como de qué hice o qué no hice, qué dejé de hacer, enojo, incluso depresión, ¿no? Hay muchas personas que me dicen, es que le dieron el diagnóstico y se quedó así como, ¿sabes? Como no decía nada, no decía sí, no decía no, porque entramos, los mecanismos de defensa, que finalmente como su nombre lo dice, son mecanismos que tiene nuestra psique para poder afrontar situaciones complejas que nos ocasionan trauma o dolor. En mecanismos de defensa hacen su aparición precisamente para que nosotros tengamos una forma de afrontar. Entonces, ese duelo pues tiene que ir pasando a empezar a asimilar, a empezar a acomodar esa experiencia en tu vida, a modificar, porque obviamente vienen muchos cambios en relación al estilo de vida. A veces empiezas desde cosas como la alimentación, ¿no? Que es muy importante, lo sabemos, la alimentación, pero aparte de tener que acudir a tus consultas, a veces, fíjate, hace mucho tiempo di una conferencia para la Secretaría de Salud precisamente con el tema de cáncer de mama en estas épocas, y me acuerdo que lo titulamos, la conferencia la dimos la doctora Marta Álvarez y yo, regreso a casa, el regreso a mí misma, porque muchas veces el cáncer es la oportunidad que las mujeres volteen a ver su cuerpo y su salud, porque a muchas les sucede, y hay estudios que lo demuestran, que, por ejemplo, las mujeres una vez que tienen un diagnóstico como ahora sí que tienen que dejar de cuidar a todos para empezar a cuidarse a ellas mismas, ¿no? Y es ahí donde este periodo de duelo, voy a decirlo así, de ir acomodando la enfermedad, de ir aceptando, te da la oportunidad de ir resignificándola, es decir, de ir encontrando como las ganancias dentro de las pérdidas o las oportunidades de cambio, ¿no? Como muchas mujeres que sobrevivientes a la enfermedad que refieren esta posibilidad como de reconectarse con la vida. Y ahí viene un término que me gusta mucho que maneja la doctora Esther Perel. Ella fue hija de judíos sobrevivientes de cáncer de concentración y ella tiene un libro maravilloso que se llama Inteligencia Erótica. Y ella dice que esa parte, ella lo que vio en su papá y su mamá es que dentro de la gente que sobrevivía a los campos de concentración, decía, había gente que sobrevivió y había personas que volvieron a vivir, ¿no? Que tenían al salir de ahí esta oportunidad como de reconectarse con la vida de una manera distinta. Entonces yo creo que ante la enfermedad como el cáncer, las mujeres también tienen, digamos, te enfrentan con una situación de vida o muerte, que no en todos los casos es, y también es parte de los mitos, ¿no? Que asociamos cáncer con muerte, cuando en realidad hoy sabemos que hay muchas estrategias y alternativas de tratamiento que pueden hacer que las mujeres sobrepasen este periodo y que se vuelvan a conectar con esa capacidad de vivir. Y aquí es donde la sexualidad tiene un punto coyuntural, ¿sí? Porque es un tema que sin lugar a dudas se va a ver impactado por todos estos cambios, tanto de la parte de hacerle frente al diagnóstico como de cómo voy viviendo la enfermedad. Hay estudios que demuestran que, por ejemplo, dentro de la información que tengo, encontré 2 estudios, uno en México y otro en Uruguay, con pacientes precisamente ya en tratamiento de cáncer de mama, y obviamente pues ambos estudios refieren que, por ejemplo, son muy parecidos los resultados, más o menos un 28% de las mujeres sometidas a este estudio, que fueron más o menos 360 pacientes, el 28%
manifestó alteración en el deseo sexual, el 15% alteración en la excitación, el 37% resequedad vaginal, el 37% dificultad para alcanzar el orgasmo, el 22% anorgasmia por estimulación de clítoris o estimulación vaginal. Y fíjate, el 49% de las mujeres no se sentía atractiva y el 47% no se interesaba en su sexualidad. Es decir, los cambios que se viven en el tratamiento también tienen un impacto sobre la seguridad sexual y esto tiene un impacto a su vez en el ámbito de la relación de pareja. Es ahí donde cuando hay una pareja heterosexual, pues la función de los hombres es vital porque también ellos tienen que sensibilizarse respecto a cómo acompañar a una mujer que está pasando por esta circunstancia. Así es. Sí, completamente. También algo que yo recuerdo cuando estaba un poco más chica, ¿no? Que decían las campañas eran para personas arriba de los 40 años. O sea, ahorita hay casos de personas muchísimo más jóvenes que precisamente que se están muriendo porque teníamos una campaña de incidencia de arriba de los 40 años y por eso evitábamos la autoexploración cuando deberíamos de hacerlo de manera personal. Es una situación que solamente por ser mujer, ya a partir de que uno pues ya empieza esta parte de ciclo menstrual, pues autoexploración de manera permanente. Entonces creo que tiene que ver con lo que tú dices. Aparte es divertida Aparte es divertida y la podemos hacer placentera. Así es. A ver, háblanos de eso, a ver. Eso me interesa. Platícanos un poco. Claro, es que, ¿sabes? Tenemos como mucho esta parte del prejuicio. Yo les digo a las mujeres a veces, por ejemplo, un acto muy sencillo como bañarte, ¿no? A veces lo hacemos de manera mecánica y cuando llevas prisa ya te tienes que ir a trabajar. Pero les digo yo, a veces bañarte puede ser un acto de conexión con el erotismo muy importante porque te permite precisamente entrar en contacto con tu cuerpo a través de las sensaciones que te provoca, por ejemplo, explorarte con el jabón, el agua. Entonces, a veces tocar el cuerpo de manera consciente tiene, vamos a decirlo, como impacto en el ámbito placentero, no solo desde la parte de la excitación, digo, puede ser y qué genial que lo aproveches, pero también puede ser como desde esta parte de reconocimiento de tu cuerpo y de las sensaciones. Mucho lo que trabajamos quienes nos dedicamos al área de la sexualidad es ayudar a las personas a entender la necesidad de ampliar el mapa erótico. Entonces, los senos generalmente son áreas muy sensibles, pero más allá de los pezones, ¿no? Que casi todo el mundo a veces se identifica como, el pezón estimular, ¿no? En el caso del encuentro erótico, pero las áreas, por ejemplo, alrededor del seno, son áreas muy sensibles y con una sensibilidad, porque la piel es más delgada, entonces con una sensibilidad muy especial. A eso me refiero cuando digo que podemos aprovechar el baño para tocar, para conectarte con sensaciones placenteras y al mismo tiempo para ir como reconociendo tu cuerpo al interior. Así es. Sí, es un tema muy apasionante de la salud en general y si lo vinculamos con esta fecha tan especial, pues podríamos abarcar un sinfín de temáticas. De lo que nos has comentado, simplemente entender la parte o la importancia de la tanatología como un acompañamiento con las personas, un duelo precisamente por esta cuestión del cáncer, el acompañamiento familiar, el de la pareja, sin importar si es heterosexual o no, el acompañamiento de los seres queridos es fundamental, sobre todo porque a veces lo vemos tan lejano, lo vemos como, eso a mí no me va a pasar, ¿no? Entonces, hay que voltear a ver nuestra muy importante, y dijiste una frase que es muy motivante, no solamente es por mí, es por las amigas, es por las mujeres en general. Creo que de manera directa o indirecta habemos muchas personas que hemos vivido un duelo con alguien de este tipo, ¿no? Y entonces sí es complicado. Y esta parte de la inteligencia erótica me resulta muy interesante, ¿no? Que pudiésemos explotar. Sí, si quieren después hacemos un programa especial sobre inteligencia erótica, porque muchas personas a veces queremos erotismo en una pastilla, ¿no? ¿Qué me tomo para tener deseo? Y yo les digo,
como dice la doctora Esther Perel, tenemos que aprender a erotizar la vida, ¿no? Y erotizar la vida a partir de disfrutar lo que vemos, lo que olemos, lo que probamos, lo que hacemos, lo que tocamos. Y en las consultantes o en las mujeres que atraviesan una enfermedad, fíjate, como el cáncer, pues obviamente hay áreas de la vida sexual que se van a ver afectadas ahorita en los datos que les daba, ¿no? Los mismos síntomas de la enfermedad hacen que el cuerpo sean dolores que tocan. Pero entonces ahí viene la importancia cuando se hace un acompañamiento, un trabajo psicosexoterapéutico, es un mapa erótico, a desarrollar esta facilidad para poder comunicar lo que les gusta, lo que no, las áreas de su cuerpo donde tienen mayor sensibilidad, dolor, placer, porque aunque haya síntomas comunes, finalmente cada persona va a reaccionar de manera diferente al diagnóstico y también va a utilizar diferentes estrategias mentales para hacerle frente, ¿no? Entonces, sí es muy importante que las personas en general, pero sobre todo cuando estamos viviendo una experiencia como esta, aprendamos nuevas formas de sentir. Hay estudios que, y esto es muy importante, Margarita, hay estudios que con Margarita Yuki, perdón, que comprueban que cuando las mujeres tienen una vida sexual placentera, viviendo una experiencia como esta, disminuyen por ejemplo, la ansiedad, disminuye la posibilidad de deprimirse, hay una mejor adaptación a los efectos del cáncer y al tratamiento, hay una mayor capacidad para seguir disfrutando de la vida, aumenta el sentido de crecimiento personal, de estar acompañada, entonces también ayuda a lidiar con el dolor, con el enojo, con la frustración de una manera, voy a decirlo así, como saludable. Entonces, hay como muchas ventajas cuando la parte sexual se convierte en una fuente de placer y de reconexión con la vida. Sí, qué interesante. Bueno, si ven que me quedo a oscuras es por esto de la lluvia, ya está lloviendo y está a punto de irse la luz en mi casa, entonces nada más les aviso por si me ven que me quedo romántica, ¿sale? Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, María Elena. La verdad, quisiéramos que continuaras con nosotros. Esperamos poder volverte a programar en otra ocasión, que nos puedas hacer un pequeño espacio. Yo sé que estoy escuchando buenos comentarios ahorita por Facebook, agradecen que estés con nosotros, entonces esto está padrísimo, entonces es una invitación para un próximo programa, así que está abierta, ¿no? Para volvernos a ver. Claro que sí, con mucho gusto. Podemos programar el programa que acabas de sugerir, me parecería súper interesante, inteligencia erótica, esperemos que próximamente tengamos una hora de programa y poder explotar más temáticas, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas gracias, Elena. Que tengas muy bonita tarde. Gracias por acompañarnos. A la orden para lo que se ofrezca. Gracias. Pues casi corriendo, vamos concluyendo nuestro programa. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados y también pues el día de hoy por el 1180M. Ya me por Radio WAPS y por la transmisión en vivo en las páginas de Facebook de Radio WAPS y WAPS Los Cabos. Yo soy Yuki Ramírez. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, yo soy Margarita Alvarado, esto fue Cultureando en Los Cabos. Gracias, Cintia Flores en los controles, los esperamos el próximo martes. Así es, con mucha información. Gracias, María Elena. Así es. Aprendimos mucho hoy.